Los abuelos de ellos fueron los que le tuvieron hablando a mi papá y a mi mamá por allá por los años, ¿qué digo yo? 50, años 1950, 1900, bueno, en esa etapa, tal vez 55. Lo cierto es que ellos iban por las fincas en ese tiempo y mi padre tenía una finca cerca del pueblo donde nacimos y ellos hacían reuniones del pueblo en el tiempo de la persecución, cuando ser cristiano era, era con marcas, ¿sí? Era con marcas. La persecución tan fuerte que había y mi padre abrió ahí iban a visitarlo. Y hay un recuerdo que lo oí como testimonio también, que en una reunión que hicieron ahí, justamente estaban de la familia Pardo, que con el tiempo, parte de ella es de la familia de mi suegro también, de Jaime Benavides, alguna relación tienen ellos. O sea, cuando Dios tiene las cosas planeadas, uno no las puede entender. Y eso es lo lindo de Dios. Y creo que ni mi mamá se dio cuenta que yo estaba en gestación, que yo estaba en el vientre de ella. Ella estaba en gestación, en embarazo, no se dio cuenta. Y en una reunión, en ese tiempo no se manejaba mucho la palabra profética. Eso es para el 80, el 90 para acá, que es más fuerte. Antes eran los pentecostales los que más manejaban esa parte. Pero en esa reunión, una reunión de estar ahí en la finca, ella dijo, en tu vientre hay un hijo y él va a ser un general mío. Y dije, uy, qué llamado. Pues no lo entendimos, ¿no? Ella no lo entendió, no lo entendió. Todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Pero bueno, los planes son de Dios, sí, los planes son de Dios. Y alguna vez hablando en las noches de trasnoche, de vigilia que hacíamos con mi mamá, los últimos años, me puse a preguntarle todo esto. Y hoy podemos ver que Dios es perfecto en todos sus caminos, ¿no? Que con razón dice uno con toda confianza que cuando Dios se propone hacer algo con alguien, así se levanta el mismo infierno, ¿sí? Tal vez si alguien me hubiera visto cuando tenía unos 14 años, diría, este es un diablo en persona, ¿sí? Sí, porque a pesar de que mis padres tuvieron conocimiento de Dios, pero como hijos la rebeldía siempre estuvo en el corazón, ¿no? Pero de allá me sacó Dios. Amén. De allá me sacó Dios. Y de esa misma familia, pues me dio la esposa. Y ese ha sido Dios, ¿no? Y yo no pudiera hacer un resumen de todo lo precioso que ha sido el Señor para con nosotros, definitivamente. ¿Qué planes tiene Dios contigo? Son muy buenos. No lo sabes. Tal vez si se los dijera te preocuparías. Y Él no quiere verte preocupado. Simplemente día a día va mostrando su voluntad, su propósito, va fortaleciendo tu fe. Y siempre la palabra que Él dice, no temas, yo estoy contigo. Señor, se me vino el mundo encima, no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Eso es lo lindo, eso es lo precioso de Dios. Y justamente es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que Él siempre está dispuesto para ayudarnos, para fortalecernos. Hace poco, bueno, el jueves hice la reunión aquí con una persona que nos acompañó, esto no, pero hay varias personas que estaban unidas. Pero nos gozamos y era bonito, un tiempo bonito aquí, especialmente en la enseñanza. Y justamente yo estuve hablando de preguntas que me hago cuando uno habla de la Navidad, ¿no? Preguntas que uno se hace, ¿no? Si hemos creído que Jesús vino a un pesebre a nacer, creció, no se quedó niño, ¿no? Que nos trajo salvación y disfrutamos la salvación. ¿Sí? Si Él nos abrió camino para acercarnos al Padre, ¿utilizamos ese camino para acercarnos al Padre? Y en torno a eso he querido compartir esta mañana justamente todo esto que Dios trae a nuestra vida y que nos ayuda a tener una confianza absoluta en que Él es soberano y como decimos siempre, en medio de todas las cosas, en medio de todas las situaciones, la última palabra siempre la va a tener el Señor, siempre la va a tener Él. Porque cuando Él determina una cosa, como dice la misma palabra, ¿no? ¿Quién la puede cambiar? ¿Quién puede cambiar esa presencia de Dios, ese momento que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y quiero empezar leyendo un pasaje que me parece bien interesante de la palabra del Señor y justamente está en el tema con el cual voy a tratar esta mañana es
Jesús vino a traernos libertad. Tal vez es un tema bien común. Y estaba leyendo un pasaje que en el momento de empezar el ministerio del Señor Jesucristo, y estoy pensando también en las proyecciones que tenemos el próximo año. Siempre antes de terminar el año me gusta preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son qué quiere que haga el próximo año? Lo aprendí hace muchos años y me gusta como empezar desde esos momentos a disfrutar de esa presencia del Señor. Y en Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10, hay un hombre que está teniendo un encuentro con Jesús, y esto es directamente Zaqueo. Y él le hace una pregunta, o bueno, le hace una invitación, ¿no? ¿Se acuerdan que Zaqueo se subió en un árbol porque era muy pequeñito? Pasó Jesús y Jesús decía un abuelo que estaba predicando de este pasaje, lo apió. Esa palabra apió lo bajó, ¿sí? De ese árbol, bájate de ahí, porque yo voy a ir a tu casa. Y estando en la casa lo criticaban, ¿no? Porque decían, si Jesús supiera quién era ese tipo, yo creo que nunca iría, porque era publicano, ¿no? Y él lo lleva ahí y le permite, hace algo bien interesante con él. Versículo 8 al 10 voy a leer. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuántas veces? Cuadruplicado. Versículo 19. Esa es la señal de una persona convertida. Versículo 19 dice, entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 11, que es el interesante. Porque el Hijo del Hombre, esto es Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante en todo esto que está presentando la palabra. Y el contexto de Zaqueo siempre me llamó la atención justamente por eso. Supo que Jesús iba a pasar y más o menos hizo como los cálculos por dónde iba a pasar Jesús. Y él estuvo presto, y como era pequeñito de estatura, por eso no importa la estatura, importa que usted le crea al Señor. Dice que se subió a ese árbol y justamente Jesús, en medio de toda la multitud, se quedó viendo y le dijo, voy a ir a tu casa. Yo no sé si ustedes alguna vez han invitado a Jesús para que vaya a tu casa y él hace algo que es parte de lo que debiera suceder cuando nosotros hemos creído en el Señor, que justamente es la parte la parte restaurativa. Para nosotros es fácil abrir el corazón, bueno, para algunos es fácil abrir el corazón y decirle, está bien, Señor, mire, esto, aquí tiene mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, dígame qué tengo que hacer, y pues le damos el ABC que le damos todas las veces, ¿no? Ora, ayuna, clama, busque de esa presencia del Señor, y como que nos gusta todo lo que está pasando. Pero hay una actitud que no nos enseñaron a nosotros en la vida cristiana, o si no la enseñaron nos hicimos los locos. ¿Cuál es? El restaurar lo que hemos dañado. Nos quedamos en el perdón, ¿sí? Trabajamos las 4 dimensiones del perdón, ¿no? Acepto el perdón de Dios, creo que Dios me perdonó, me perdono a mí mismo, perdono a la persona que me ofendió y tengo que pedirle perdón, pues voy y le pido perdón. Hasta ahí como que, el último paso como que nos quedamos ahí, ¿no? Pero nos restauramos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? ¿Qué lo que hizo Dios con nosotros? Vino a restaurarnos. Y nos abrió camino a través de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús, abrir camino. Por eso, inclusive él fue yo en la enseñanza, y el viernes creo que también estuve compartiendo la importancia de entender lo que vino a hacer Jesús. Él no se quedó en un pesebre, muchos se quedaron en el pesebre. Sí, aquí arriba tenemos también la iglesia del Divino Niño que lo adoran, pero Jesús no se quedó en esa etapa de la vida. Entonces simplemente a veces nos quedamos en esta etapa y únicamente nos quedamos contemplando.
Hay cristianos, inclusive, yo digo, llegaron a la cruz y se quedaron viendo la cruz, pero no hicieron suya lo que pasó en la cruz. Hay un misionero que conocí, él no habla español, en Estados Unidos, él es del Congo. Y es un señor que creo que tiene 84 años. Con una chispa de alegría ese señor que contagia. Bueno, se ríe en el idioma que nosotros entendemos, ¿no? Es interesante porque transmite esa alegría. Y cuando lo distinguí a él, como que dije, este señor, ¿de dónde viene? Porque él siempre carga una cruz. Y él hace la cruz, él mismo le hace todo el tallaje de una cruz y él se la coloca aquí. Entonces, normalmente nosotros vemos que las personas de la Iglesia Católica son los que cargan la cruz y todo eso. Y a veces hay como un cierto rechazo cuando realmente no hemos entendido lo que es la cruz, lo que significa la cruz. Y no es adorar esa cruz. Y yo me acerqué con un traductor, porque yo no tengo problema con el inglés porque no lo sé. Entonces, le pregunté que por qué cargaba la cruz. Y él dijo, porque ella me recuerda que ahí tuve redención, que ahí murió mi Salvador. Y que, como dice una palabra, por esa cruz nosotros fuimos salvos. ¿Sí? Una ocasión aquí en el barrio Ciudad Berna, una de las iglesias donde estuvimos la otra vez, hay una cruz en el centro. Es bien bonita, a mí me gusta mucho por dentro esa iglesia de Ciudad Berna. Es muy bien, tiene una decoración y se puede decorar muy bueno, y eso cuando abren todo el espacio, creo que pueden caer hasta 500 personas, pero siempre lo reducen, ¿no? Por medio de divisiones lo reducen. Y en la cruz, en el centro es como un techo que desciende así, y al frente hay una cruz grandísima. Yo recuerdo que una vez entró una persona atormentada por un espíritu, y cuando se quedó viendo la cruz, comenzó a revolcarse. Y enseguida, pues, no manejaban mucho el tema de la liberación ahí en ese lugar, hasta que, ¿qué hacemos? Porque él tan pronto entró, miró la cruz, enseguida se le alborotaron todos los inquilinos, le digo yo, que tenía. Y él dice, entonces le dije, no, pues, es una manifestación de la presencia de Dios, pues simplemente hay algo en él que se incomodó al estar ahí. Dígale que no tiene lugar en ese corazón para que me moleste. Y es interesante porque pues una liberación, pero le hace uno entender, y a veces inclusive Santiago dice que si nosotros creemos en Dios, dice que aún los demonios creen y tiemblan, y nosotros no temblamos ni delante de la presencia de Dios. Ellos tiemblan delante de la presencia de Dios. Nosotros, en la confianza que tenemos tan grande, como que le pedimos hasta respeto. Y hasta le exigimos, ¿no? Que tienen que hacer cosas, que si lo hace y si no lo hace, pues, bueno, tienen problemas con nosotros. Pero definitivamente, algo que hace Zaqueo es bien interesante, que es una necesidad, que lástima que no nos enseñaron a practicarla. Entonces, cuando yo llegué al Señor, y me lo enseñó justamente una persona del campo, pues mi padre estaba en ese tiempo, y ellos tenían una finca de ese tiempo que iban a hacer células al campo, un lugar donde tenía mi papá y mi mamá una finca, y ellos iban y le robaban las gallinas. Entonces cada rato se desaparecían las gallinas, pero se las robaban porque eran cristianos. Y yo recuerdo que un domingo estábamos un domingo creo que era, estábamos en una necesidad que no teníamos ni qué comer, cuando apareció en la puerta golpeando, en un rancho que vivíamos, un señor con 2 gallinas, una debajo de cada brazo. Y nosotros pensamos que, yo era un chiquitín, pensamos que venían a brindar gallinas. Y él preguntó, mi papá se llama Campo Elías. ¿Don Campo Elías está? Sí, él está aquí. ¿Para qué lo necesita? No, ¿se acuerda que ustedes tienen una finca y de donde estábamos, sabíamos del lugar más o menos donde estaba la finca? Es que nosotros éramos los que le robamos la gallina, y oímos una enseñanza que teníamos que restituir parte
de lo que nosotros habíamos robado. Así es de que aquí, al menos, no son todas las que le robamos, pero le traemos 2 gallinas para que usted nos perdone. Yo me hago una pregunta, me acuerdo mucho y cuando estaba pensando en este pasaje, me acordaba justamente de ese evento. ¿Cuánto nosotros hemos restaurado a las personas que dañamos? O restituido. ¿Cuánto restituimos de lo que nosotros hemos quitado? Es interesante porque Zaqueo da una palabra bien interesante, porque en el versículo 8, ahí lo están murmurando. El versículo 7, si ustedes le ven la palabra, dice, al ver esto, murmuraban que había entrado a posar en casa de un pecador. La condenación, gente acusándonos. Él feliz de que Jesús estuviera allá, en su casa, los demás diciendo, definitivamente no sabe con quién está. Y varias veces le ocurrió esto a Jesús, estando en personas, está en un lugar que una mujer viene y le derrama un perfume, le seca con sus lágrimas y su cabello secándole los pies de Jesús. Y dice, ay, si Jesús supiera quién es ese tipo de mujer, no se dejaría ni tocar siquiera. Y Jesús, entendiendo por el discernimiento que tenía, y le dice, Simón, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. ¿Sí? Pero le hace una pregunta primero, ¿quién ama más? ¿El que cometió poquitos pecados o el que pecó mucho? Y dijeron, bueno, el que pecó mucho. ¿Sí? Y él dice, y él lo confronta, ¿no? Yo entré aquí y usted no me lavó los pies. Como dice, usted es pecador. Es religioso. Es un religioso. Pero también le dice, ve esta mujer. Desde que entré, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarla con sus cabellos. ¿Sí? No ha cesado. Y algo que dice bien interesante, dice, de ella se hablará siempre esta mujer. Y ella le dice, no, mujer, tus pecados son perdonados. Y dice, pero ¿quién es este que perdona pecados? Y con Zaqueo está diciendo lo mismo. Dice, al ver todos murmuraban, dice el versículo 7 de Lucas 19, diciendo que había entrado a posar en casa de un pecador. Si nos tuvieran en cuenta los pecados, tal vez nosotros no tendríamos derecho a entrar a la presencia de Dios, Señor. Pero gracias a lo que vino a hacer Jesús y el que ha entendido y comprendido perfectamente lo que Jesús vino a hacer puede abrazar esa cruz y sentir el perdón de Dios. Pero la respuesta de Zaqueo, que es la declaración que me llama la atención que hizo Jesús, y es sobre el único personaje que él dijo estas palabras en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, lo devuelvo, no lo que le defraudé, sino 4 veces, cuadruplicado. ¿Qué pasaría? No me van a contestar. Pregúnteselo usted mismo. Si tuviera que devolver todo lo que antes de conocer al Señor hicimos. Bueno, aún conociendo al Señor, porque no podemos decir que somos tan santos, ¿no? Se nos ha chipoteado algunas cosas. ¿Sí? ¿Cómo restaurar a una persona que le hemos hecho daño? Nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Ah, eso sí. ¿Sí? Alguien me robó 100,000. 200,000. Multiplíquelo por 4, hermanito, y vamos a quedar en paz. Nos gusta la ley del embudo, ¿no? Todo para nosotros. Pero es interesante porque es algo que en la iglesia poco se predica. Perdónalo. Y no, yo no quiero perdónale, perdónale. Y si nos dijeran, bueno, tiene que restaurarle lo que le quitó. La bendición viene de Dios. Y no solamente lo que robó o lo que defraudó. Si alguien, y es interesante como lo está diciendo, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, primero, un corazón abierto. Y lo segundo que dice es que, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Yo no sé si la esposa estaba ahí, le dio un pellizco, pero vamos a quedar en la calle.
¿Cómo se le ocurre? Acepte el perdón. Jesús te está perdonando, no está cobrando nada. Tras de que lo que tiene, se lo va a regalar a los pobres. Y todavía, para añadir, va a devolver, si alguien defraudó. ¿Usted que es un publicano como Zaqueo no le ha hecho mucha maldad a muchos? Porque ellos cobraban impuestos, pero eran abusivos con esos impuestos porque parte de lo que recolectaban le quedaba para ellos. Bueno, el soborno siempre lo ha habido, ¿no? Y eso es, hasta la Biblia lo menciona y es bien interesante. Pero ahí es donde realmente encuentra uno personas, al menos que descritas en la palabra, que realmente aceptaron el perdón de Dios. Entonces nosotros, el problema con nuestra vida cristiana es que no hemos soltado todo lo que tenemos que soltar. Nos guardamos. ¿Y por qué el diablo me da tan duro? ¿Y por qué Jezabel me coge y me da unas cuantas vueltas, que es la parte de la manipulación? Vienen aquí, lloran delante de mí, y se nos derriba el corazón y es pura manipulación y soltamos hasta lo que no tenemos. ¿Cómo estafan a la gente? Normalmente la estafa nace por la ambición de una persona. Por la ambición de muchas personas. Algunos de mi familia, y no lo digo con vergüenza, lo digo como testimonio, muchos fueron estafadores. Y convencían a la gente por la ambición de tener más. Alguna vez en el centro, recién venido a Bogotá, menos mal que me alentaron cómo tenía que andar aquí. Estaba por ahí en la 10ª con Jiménez y me gustaba caminar ahí en un lugar el lugar del encuentro, por años, que era donde poníamos citas para encontrarnos con otras personas, ahí que era el lugar bien, ya no existe. Pero es interesante porque iba caminando y un señor adelante botó un paquete. Y yo cuando lo vi le di un puntapié y lo tiré más lejos. Y vi que era supuestamente un fajo de billetes. Y otro pasó y dijo, mire lo que este botó, venga, nos ponemos, lo partimos para los dos. Él se fue, mire, ya no, ni siquiera dónde está, venga, lo partimos para los dos. Y pues en ese tiempo creo que el billete más grande era de 50,000 pesos. Tenía un billete de 50 ahí de mostrario y era pues un fajo grueso así. Entonces dice, no, pues hagamos una cosa, yo no sé cuánto hay aquí, deben haber por ahí una buena cantidad, calculemos y deme la mitad y usted quédese con esto. ¿Sí? Y me mostró así el billete y como diciendo, mire todo lo que hay aquí. Y yo dije, no. Me subí y vivía en el Restrepo, me subí en un transporte, se subió conmigo y era insistiendo y me mostraba ahí y por ahí como que le metí otro billetico para que viera que sí. Yo no que ya ese señor no lo vamos a encontrar, pues deme lo que tenga y usted quédese con esto. Hasta que yo dije, este me está estafando. Y yo dije, mire, ¿sabe qué? Quédese con todo. No sea vos, esto es para usted, como es justo que yo le dé la mitad. Le dije, no, pero yo me bajo allí que mi hermano es policía, porque vivía al pie de la estación de policía, entonces pues ahí nos bajamos y nos damos cuenta y pues, listo. Cuando le dije así, bueno, entonces yo me quedo con todo, siguió en el bus y yo me bajé, hasta luego. Si yo hubiera sido un ambicioso, me quita hasta lo que no tengo. ¿Sí? Pero yo sé que la bendición viene de Dios. Afortunadamente estaba empezando a creer en el Señor. Pero cuántas cosas le hemos perdido justamente porque la ambición, como dice, la ambición rompe el saco. ¿Sí? Y muchas de las cosas que hemos perdido, nos gustan que nos restituyan las cosas. Yo no sé cuál fue la persona que te causó tanto daño a ti que le gustaría coger como el pollito, darle unas cuantas vueltas y tiro como mataba a mi mamá las gallinas, ¿sí? Te cogían de las paticas, le daban 2 vueltas y ese era el estilo, hasta que me pague todo lo que me debe. Y justamente cuando Jesús habla del perdón, habla de eso, ¿no? Alguien que debía mucho dinero, una deuda impagable, y le dice, te perdono. Pero luego va otro que le debe ni la cuarta parte de lo que él le debía al otro, y él sí lo coge del cuello, lo trata de ahorcar, y me paga, y el otro ten misericordia de mí, y él dijo no, lo mandó a la cárcel,
Y la reprensión del Señor dice, siervo malo, negligente, te perderá aquella deuda. Y tú no fuiste capaz de perdonar. Esto tampoco que le vi al otro. Estoy parafraseando el pasaje. Uno dice, oiga, qué tipo tan duro, ¿no? A ver, ¿cómo somos nosotros? Hay muchas cosas de las que cargamos, abrazamos la salvación, nos dimos cuenta de lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Sí, Dios me perdonó mis pecados, me gusta Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso versículo. ¿Ha restaurado algo? ¿Restituido algo? No. Ay, no, es que yo me quedo con el perdón. Pastor, no nos moleste con eso porque eso es difícil. Eso es difícil. Pero mire que aquí en el caso con Zaqueo, Jesús no le dijo que tenía que hacerlo. Nació porque sentía la necesidad de tener un cambio en su vida. Y eso es lo que muchas personas no se atreven a hacer. Y por eso nuestra vida, digo yo, un hermano utilizaba, y a veces uso estos términos, ¿no? Caminan chueco. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Caminamos cojos. Un paso de victoria y otro de derrota. ¿Y esto es la vida cristiana? No. La vida cristiana es mucho más allá. Pero si Dios me prometió vida eterna, bueno, sí la va a tener cuando te muera. Entonces, ¿para allá? Yo digo, no, es para empezar a vivir aquí. Jesús dijo la mejor definición de la vida eterna en Juan 17. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de Jesús lleva a la transformación y a soltar cargas que normalmente nosotros, por la dureza de nuestro corazón, no hemos querido soltar. A veces la gente vamos en el Transmilenio, nos pegan esos pisones tan tremendos y justo donde más nos duele. Y disculpe, ya la gente no dice perdón, ¿no? Disculpe. Y si no, que provocara, si tuviera ese callo y también y le hacía lo mismo. A ver, ¿tienes a Jesús en su corazón? ¿Estaría dispuesto a colocar la otra mejilla? ¿El otro pie? ¿El otro callito? Como dicen los santanderianos, mamola. ¿Sí? No lo haría. ¿Por qué? Porque nos enseñaron una sola cara de lo que el Señor vino a hacer. Y la expresión de Jesús aquí me llama la atención en el versículo 8 porque dice, entonces Zaqueo puesto en pie, le dijo al Señor, aquí Señor la mitad de mis bienes para los pobres y creo que tengo que reservar la otra mitad porque ahí he defraudado. Si alguien he defraudado, alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿No le gustaría que Zaqueo hubiera tenido una deuda contigo para que te hubiera rentado mucho más? Nosotros le cobramos al diablo por uno de los proverbios, él dice que el que nos robó, nos lo tiene que devolver 7 veces. Así es el proverbio. Yo he visto en guerra espiritual que le decimos, tú me robaste, te tienes que devolverme 7 veces. Y la palabra dice, y le damos el texto, ¿y usted estaría dispuesto a hacer lo mismo? Que aunque no tienes cacho ni cola, pero a veces se has convertido en un diablito que no ha restituido. Qué difícil restaurarle la honra a una persona. Es imposible. Alguien que defraudó a alguien, un pastor le hizo una dinámica bien interesante. Le dijo, tráigame un pollo. Tráigame un pollo, vivo. No de esos del asadero, ¿no? Un pollo vivo. Y le dijo, arránquele las plumas. ¿Al pollo? Arránqueselas. Y arránquele las plumas. Hasta que lo dejó peletas. Dijo, ahora vuélvasela a colocar. Eso es lo que causa cuando defraudamos a alguien. No se puede restituir. Es más, y no solo él me saltó un paso que le dijo también esta persona. Ahora tire las plumas al
al aire. Ahora, vaya, recójalas y restitúyalas. Hay muchos corazones heridos. Nosotros mismos somos heridos. Hay cosas que son difíciles de restituir. Trate de restituir la honra de una niña, a ver si la puede restituir. No, nunca. Lo único que puede recurrir es al perdón de Dios, a la gracia de Dios. Pero cuando nos toca a nosotros, exigimos, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Y lo que hizo Jesús justamente fue eso, lo vuelvo a cuadruplicar. Por eso Jesús en el siguiente versículo 9 le está diciendo, Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. ¿Cuándo llegó salvación? Cuando Él cambió su corazón de avaro a un corazón generoso. Voy a darle a los pobres todo lo que tengo. Y usted diría, tanto que he luchado por conseguir algo y ahora viene el Señor y me dice que tengo que entregar la mitad de lo que tengo. A ver, ¿dónde regalan tan fácilmente, no? ¿No fue lo que le dijo al joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo 4 nomás, ¿no? ¿Sí? Y después se quedó viéndole. Y él le dice, no, con orgullo. Si soy el más santo de los santos. Todo lo he hecho desde mi juventud. Pero él sentía que le faltaba algo. No es solamente cumplir ciertas leyes. Es una transformación de corazón. Y le dice, la fórmula que está diciendo aquí Zaqueo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, sí, ven y síganme. Y era muy rico y se fue triste. Hay cosas que Dios nos pide. Es más, yo les he enseñado a ustedes, mis hermanos, que en algunas ocasiones nombramos a Dios como Jehová Jireh, significa mi proveedor. Nos fascina, una de las principios que yo más declaro en mi vida. Pero Dios se convierte en Jehová Jireh cuando Dios te pide lo que más ama y tú estás dispuesto a entregarlo. Y eso fue cuando Abraham, Dios le pide que sacrifique al hijo. Y le dice, tu único hijo, sacrifícalo. Y el hijo le pregunta, Padre, aquí está la leña, aquí está el altar. ¿Y dónde está el cordero? Y ahí es donde dice Abraham, Jehová Jireh. ¿Lo había provisto? No. Amarró a su hijo, lo colocó sobre el altar. Dios vio la disposición que tenía en su corazón de levantarlo, y Hebreos dice, creía que aún de los muertos lo iba a levantar. ¿Y usted cree que él no le dolía lo que estaba haciendo? Era el hijo, el único hijo, ya le digo, es el único hijo, al menos de la promesa. ¿Sí? Pero estuvo dispuesto a entregarle. Cuando vio la disposición, él le dijo, deténgate. A lo mejor te dice, bueno, entregue su casa. Igual, hay vividores, no lo voy a hacer. Eso fue el Antiguo Testamento, pastor. Espere, hay tratos que Dios nos hace con cada uno de nosotros. Una ocasión, un miércoles, recuerdo que estábamos con Fernando, estábamos aquí en el templo que tuvimos. Y lo único que tenía, creo que para el otro día, para leche y para algunas cosas de mi hijo en mi casa, creo que eran 50,000 pesos, no tenía más. Y recogimos la ofrenda, ¿sí? Y yo dije, ay, Señor, no tengo sencillo, porque yo dije. Y me dice el Señor, da lo que tiene. Señor, no tengo sencillo, da lo que tiene. Y los hermanos pues vinieron, colocaron sus ofrendas. Y la lucha en mi interior, entregue lo que tiene, ofrenda lo que tiene. Yo miraba la canasta, me tocaba el bolsillo, como que metí la mano en el bolsillo y traté de apretar. Ahí sí, como dicen, ¿no? Ese billete de 50 se puso morado de tanto apretarlo. Sí, la lucha interna, ¿no? Y los hermanos, ese día fueron lentos en ofrendar, como que pasaba uno, como que me miraba y y la lucha interior, da lo que tiene. Le dije, Señor, es lo único que tengo, mañana no tenemos que comer. Pero me lo está pidiendo, lo voy a entregar. Me dolió,
Me dolió. Señor, necesito más y tú me pides lo que tengo. Y pues creo que Fernando estaba ahí al lado y me volteó a mirar y como que, ¿va a entregar lo que tenemos que comer mañana? Sí. Lo entregué. Lo puse en la ofrenda, le dije, bueno, Señor, me está pidiendo, te lo voy a entregar. Después de que terminó la reunión, alguien se acercó y me dio una ofrenda mucho mayor de la que había dado. ¿Puede entender eso? Ay, entonces, pastor, yo voy a entregar todo lo que tengo para que cuando... No, espere, hermano, espere. Déjese dirigir por Dios. Amén. Deje de dirigir por Él. No, entonces el pastor dice que cuando yo diezmo, las ventanas de los cielos se abren y derrama... Espere. ¿Lo estás haciendo por lo que vas a recibir o porque conoces que Dios ha sido propicio para contigo? Eso es lo que dice la Biblia y por eso se levanta mucha gente a sacarle plata a la gente y por eso miran tanto a los pastores, porque siempre diezmo, pero no saben explicar en la Biblia lo que significa el diezmo. Si usted no da un corazón alegre, mejor no dé. Así de sencillo. Dios ha sido propicio para conmigo. Ese día ya fue una lección no solamente para mí, sino a Fernando nunca se le olvida. Y aprendí que cuando Dios me pide algo, tan pronto me dice, deme, así sea lo que yo más quiero. Señor, aquí está, esto es tuyo. ¿Sí? Yo no de un carro, yo digo, ese carro no es mío. Él me lo dio. Y yo le he dado testimonio que hay años, este año no me lo cambió. Pero hay... Todavía no se acaba el año. Pero Dios lo ha hecho, creo que van en 4 ocasiones. Y no han sido pues carros así como muy desajustados, sino que y hace unos milagros que a veces no doy testimonio públicamente de ellos porque la gente a veces como que se molesta, pero quiero mostrarles quién es Dios. Cuando le creemos y cuando dejamos que esa palabra realmente penetre a nuestro corazón y estemos dispuestos. Alguna vez se reían porque tenía una necesidad, creo que hace 4 años, una necesidad, estaba, Señor, por favor, necesito esto, creo que tenía que pagar un impuesto, algo así. Señor, por favor, y el Señor me dice, vaya al cajón y saquen un paquete de medias y miren lo que hay ahí. ¿Un paquete de medias? Yo siempre, o mi esposa los enrolla y los guarda. Y unas azules que están ahí, están en el rincón, en esta parte del armario. Busque ahí. Ay, Señor, pero estos pensamientos locos. Y Señor, por favor, dije que vayas y busques ahí. Bueno, está bien, Señor. Voy ahí, suelto las medias. Dentro de una de las medias estaba el dinero que necesitaba. ¿Cómo apareció? Yo dije, no, también mi esposa lo guardó. Siempre dice así, ¿no? Mi esposa tal vez lo guardó. Mi amor, ¿tú guardaste una plata? Si tuviera ya habíamos comprado lo que necesitamos. Fernando, a lo mejor no. No busqué otro lugar para que nadie le encontré. Le caletó ahí. La caleta le había hecho otro. El de arriba. Lo ha hecho varias veces conmigo. Ahora, no es todas las veces tampoco porque, bueno, el pastor no necesita, no, nada. Hay momentos que Dios no responde. Y esa es la vida cristiana que nos invita a que le creamos lo que Él ha hecho. Por eso es tan importante. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación. Dice, hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto Él, dice, también es un hijo de Dios. Los demás lo estaban desechando. Pero dice la palabra, hoy ha venido salvación a esta casa. Y eso es interesante. Y luego sí el versículo precioso, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. La plata que perdí esta semana, no, eso no es tan importante. Tú, nosotros que estamos perdidos en nuestros delitos, dice la palabra, y pecados. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Amén. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. A cambiar nuestro interior. A que el ejemplo de Zaqueo, que me parece tan interesante, sea lo que realmente un modelo de transformación. Y a lo mejor ser tan sensibles al Espíritu de Dios, a lo que coloca en su interior, hágalo simplemente porque eso va a desatar milagros. Hágalo. No te dejes convencer de otras personas que tratan de dañarte, estafarse o
o simplemente como por un contrato, ¿no? Que sea Dios que coloca en tu corazón. Hay gente que pasa recogiendo cosas y especialmente ¿qué día íbamos con mi esposa? Bueno, no recuerdo, por aquí cerca. Y había un poco de indigentes. Le habían regalado bastante ropa y ellos medio cogieron alguna ropa y toda la botaron ahí. Y yo dije, qué irónico. Sí. Tal vez evitaron que se lo dieran a otra persona y lo que hicieron fue recogerlo y botarlo ahí. Poco de jeans, ropa. Y ellos eran porque ellos estaban que sacaban de las bolsas negras que cargan. Y dije, le hubieran dado a otra persona, tal vez lo hubieran aprovechado. Amén. Y parece irónico. Pero hay cosas que Dios nos habla hay que abrir espacio, digo yo. Y lo aprendí también de un pastor, para que Dios te bendiga. Hay cosas que no han sido renovadas en nosotros porque nos apegamos a ellas. No, si yo pierdo esto, mejor dicho, se me da mi vida con ello. No. Lo importante que esté dentro de ti es su corazón, su disposición. Y más cuando usted quiere dejarse ir por el Espíritu Santo, tiene que empezar a hacer las obras en fe. Y Dios en el camino te va diciendo las cosas que tienes que hacer. Y vas a poder demostrar una vida preciosa, una vida maravillosa, una vida donde se goza. Sí, en las pruebas. ¿Sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Porque el amor de Cristo, dice en Romanos 5:2, 5:3, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Eso es lo que hemos recibido. Yo creo que si pudiéramos hacer un resumen de todo lo que Dios nos dio este año, nos quedamos cortos. Muchas cosas se nos han olvidado porque lo tenemos. El hecho de estar reunidos, el hecho de podernos terminar un año. Hay días que hemos tenido que batallar, hasta con la muerte, estoy diciendo en forma específica, pero Dios nos ha dado la victoria. Y puedo decir hoy, hasta aquí nos ayuda, el Señor ha sido bueno. ¿Problemas? No tenemos muchos. Dificultades, necesidades, muchas. Pero Dios en su momento preciso nos dará todas las cosas. Por lo cual hay mucho agradecimiento a Dios. Agradecele, como leíamos en el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová y no te olvides. ¿Sí? No le diga a los demás, uy, tanto que te he dado y tan desagradecido que has sido. No. Encárguese usted de ser agradecido con Dios, que el resto se encargará Dios. Amén. Eso es lo importante con nuestra vida. Si de nuestros hijos le pasáramos una cuenta de cobro por todas las trasnochas y todas las lágrimas y todas las cosas que nos han hecho, no merecíamos ser los padres ni las madres de esos hijos. Pero Dios te dio la capacidad de hacerlo y la remuneración viene de parte de Dios. Amén. Él nos dio la capacidad para hacerlo y no nos va a fallar. Que te oramos y luego vamos a participar de la cena. Vamos a decirle, Padre Precioso, yo te doy muchas gracias porque nos recuerda, Señor, tus bondades, tus misericordias. Nos recuerda que tú eres bueno, que tu gracia infinita, tu poder maravilloso, siempre está en nuestra parte y podemos decir que hasta aquí tú has sido bueno, que hasta aquí tú has sido maravilloso para con nosotros. Gracias por mis hermanas, por los hermanos que están también unidos en ese tiempo, Señor. Los que vendrán después, los bendecimos, Señor. Permita que podamos reflejar en nuestro corazón y en nuestra vida, en la transformación que has traído acá en nosotros, Señor, ese cambio que tú estás esperando, Señor. Que ejemplos como este que hemos leído en tu bendita palabra, Señor, nos motiven, Señor, a ser sensibles a la palabra, Señor, a ser dirigidos por ti, Padre, para que en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos y en todo lo que esperamos, tu nombre sea glorificado, Padre. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, y más en este tiempo que vamos a empezar, Señor, de un 2026, Padre mío, tu presencia sea con nosotros. Y empezamos, Señor, estos tiempos seguros que así como nos ha ayudado, Señor, lo seguirás haciendo y con mayor gloria porque ahora te conocemos más, Señor, porque yo sé que con tu ayuda y con tu Espíritu Santo nos da la victoria. Queremos agradecerte por la vida, por la redención tan grande que nos diste y por tu amor maravilloso que nos alienta, que nos fortalece. Muchas gracias por ser tan precioso. Bendice a tu pueblo, Padre, porque esperamos en ti y tu amor infinito nos cobija. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, donde quiera que estén, Padre, tu presencia sea sobre ellos, nuestros hermanos, nuestra familia, Señor, unidos, Señor, en un solo nombre, en una fe, en un amor, en un Señor y en un Dios que es para todos, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.